La encimera chup chup chup, la encimera ñam ñam, la encimera podcast, la encimera podcast. Bienvenidos ¿A la encimera? el podcast. De Facile. Es que es maravilloso empezar así un Sale podcast, mejor, ¿no? es maravilla. Miguel, Iñaki, gracias por venir. ¿Os importa deciros quiénes sois y por qué estáis aquí? Soy Iñaki Gorrotxategi del restaurante Casa Julián de Tolosa y bueno, hemos venido aquí a hablar de la carne. Qué bien. ¿Está? Pues oye, muy bien. Yo soy Miguel Vergara, soy ganadero, soy productor de carne, hacemos productos de carne con mucha pasión porque lo que nos gusta es la producción animal, los animalitos, y estoy aquí para hablar de la carne y colaborar y ayudar a Facile en promocionar los productos de alta calidad que hacemos. Qué bien. Pues os voy a hacer una pregunta y es, ¿os gusta la carne? ¿Coméis mucha carne? ¿La carne sienta bien? Son tres preguntas eso. Pero pueden hacer un Ok, resumencito, ¿no? vale, perdón. Vale. Tú sé que comes mucha carne, que no paras de comer carne todo el rato. Como carne todos los días y como mucha grasa y cada vez estoy más delgado. Grasa de carne. Me encanta. ¿Y qué carne comes? Carne de vaca vieja normalmente, pero me gusta la ternera y me gusta el buey, me gusta todo tipo de carne. Y como mucha carne. Mucha carne. ¿Tú también, Miguel, comes? Yo como carne casi todos los días también, como dice Iñaki, y yo creo que para mí, para mi organismo, lo que mejor asimila es la carne, Sí. sin ninguna duda. Pero es que la como por la mañana y la como por la noche muchos días. Y a mí la carne es lo que mejor me sienta. Hay dietas de estas, ¿no? De mucha, de cito, ¿no? Y de la paleo y todo esto es muy alta en proteína animal, ¿no? Y Sí, yo creo que la carne... vosotros estáis guapísimos, os digo una cosa. Y tenéis un color de piel maravilloso, ¿no? No, lo que yo estoy flipando es que Iñaki ha dicho que come grasa todos los días. Yo que estoy gordifuerte, por ahí, ¿sabes? ¿Cómo comes grasa todos los días y estás más delgado? Pues yo creo que lo asimilo muy bien y lo que no como tanto son pues pastas, harinas, arroz y es verdad, cada vez como más grasa y cada vez estoy más delgado. Y a ver, todos nuestros órganos están hechos de grasa, o sea que creo que el cuerpo lo asimila muy bien y es un mito eso de que la grasa engorda. Los míos están cada vez más hechos de grasa, seguro. Ya, pero seguro que comes mucho pan o... No lo sé. El azúcar. El refresco. El azúcar. No soy muy de refrescos, fíjate. El azúcar. Una pregunta que es la que un especialista de carne a la parrilla y un super ganadero, ¿cómo sé cuando soy cocinero y me viene un lomo? ¿Cómo sé si esa carne es buena o no? ¿La tengo que echar a la parrilla y probarla o hay formas de saber si esa carne es buena? Vamos a ver, para que una carne sea buena necesitas reunir bastantes cosas, ¿no? Otra cosa es lo que acabas de decir, cómo sé que es buena. Desde luego, para saber que es buena, lo más importante es probarla, ¿no? Pero una carne necesita que cuando se sacrifica el animal esté en su estado óptimo de engorde. El animal va creando primero el músculo y luego crea la grasa que recubre el músculo. Necesita que ese músculo ya esté cerrado de grasa para que esa carne tenga consistencia, que cuando tú la cortas no se le vaya el jugo fácilmente, porque si tú comes una carne de un animal que todavía no está totalmente cerrado el músculo, esa carne tiene poca consistencia y elimina muy rápidamente sus jugos. No lo había oído nunca. Eso es fundamental. No, me estoy quedando perplejo. Fundamental. Y luego tiene que reunir más cosas. Aparte de la carne estar ya en su punto óptimo, el animal es pues, como las frutas. Si tú coges una fruta cuando está verde, todavía verde, pues nunca puede estar buena. Pues al animal le pasa lo mismo. Tiene su proceso de engorde para que esté, como acabo de decir, el músculo bien recubierto de grasa y cerrado, ¿sí? Para que el animal esté en su punto óptimo para el sacrificio. Luego esa carne necesita, cuando se sacrifica, enfriarla muy rápido. Cuanto antes enfríes el músculo, después del sacrificio, la carne va a tener más durabilidad.
Luego necesitas madurarla, el tiempo justo, tampoco se necesitan unas maduraciones larguísimas, el tiempo justo. Luego necesitas atemperarla cuando la vas a hacer, para que la carne enseguida le entre el calor dentro. Y luego consumirla antes de que se quede fría. Por lo cual la carne es un producto que necesita muchas cosas para que sea buena y esté buena cuando te la comes. Claro, sin un Iñaki, No vale ¿no? nada. Lo que nosotros hacemos, si luego Iñaki no lo hace muy bien como lo hace, pues no vale nada lo que nosotros hemos hecho. Iñaki, tú Sí. cuando te llega un lomo, ¿qué haces? ¿Qué tocas? ¿Hueles? ¿Qué haces? Bueno, al final las características del lomo ya te indican, ¿no? En la vista, al final, yo creo que comemos por la vista y hay características que la infiltración, como he dicho, la grasa extramuscular, intramuscular, el hueso. En el hueso se ve más o menos la edad del animal. Hay varias características que ya te dicen mucho del animal. Luego, obviamente, como he dicho, la alimentación es muy importante, cómo ha vivido. Creo que si está libre de frío, de calor, de enfermedades, si bebe agua pura, pues ese animal, si es feliz, al final creo que va a transmitir y vamos a poder degustar de todo eso que ha vivido, ¿no? Y si es muy feliz, pues yo creo que la carne va a reflejar todo eso que ha vivido, ¿no? Mira que te lo tengo dicho, que hay que ser feliz. Yo soy feliz. Así. Bueno. Y una cosa que a mí es... No sé cuál es la mejor forma de hacer la carne. O sea, yo entiendo que te llega un lomo, ves, la entiendes, la intentas descifrar los códigos que acabas de contarnos y te pones a hacerla. ¿Por qué a la parrilla y no a la plancha o frita, como Juan Mari, que siempre contaba que la chuleta lo mejor era freírla? O en una sartén en casa, ¿no? Que al final, pues si no tenemos una parrilla y no tenemos pues una plancha, pues oye, una sartén, al final, si partimos de un producto bueno, pues yo creo que se puede hacer bien, ¿no? Haciendo una ¿Cómo red. lo haces en casa? ¿Cómo se lo haces a tu mujer y a tus hijos? Bueno, al final necesitas gas, porque necesitamos potencia, un fuego fuerte, y yo creo que el gas, pues al final te da eso, ¿no? Y una sartén, si es de hierro o porque las antiadherentes ahora ya sabéis que Ahora tal, con los pero bueno, tóxicos y todo eso. al final es hacerle bien la reacción de Maillard y lo que ha dicho antes Miguel, que no pierda el jugo. Por eso tenemos que hacerle una película para que el jugo se mantenga dentro siempre y que no lo pierda. Es un poco la manera de hacerla te va... Si pierde mucho jugo es o que la carne no es de buena calidad o que realmente la has hecho mal, ¿no? Queremos que el jugo esté dentro y luego también, o sea, no es lo mismo hacer un wagyu que hacer una carne que no tenga tanta grasa, ¿no? O sea, si tiene mucha grasa tendremos que calentarla bien y hacerla igual de otra manera, hacerla más despacio, que no una carne que no tenga tanta infiltración y simplemente con atemperarla bien y calentarla bien por dentro, pues no necesita. Entonces, bueno, pues depende un poco. Yo siempre del vi en tipo las de casas... ¿Ibas a decir algo? Sí, sí, sí. La reacción de Maillard. Suena como cuando te dicen el gato de Schrödinger, ¿vale? O sea, me refiero que... Está, pero no está. Bueno, al final es como la caramelización de los azúcares de... ¿no? Igual tú ahí me ayudas. Y que eso hace una película que hace que los jugos no se vayan, ¿no? Okay. Y también ayuda un poco. La costerita. La costrita. Estás cerrando las fibras para que esas fibras no tiren el jugo. Pero, y una pregunta que te hago, Iñaki, tú que sabes esto y yo no tengo ni idea de hacer carne. La carne con grasa necesita mucho más calor para hacerla, ¿no? Que la carne sin grasa. Al final necesitamos fundir esa grasa. Y si tiene mucha infiltración, estamos hablando de un wagyu, por ejemplo, claro, tendrías que atemperarla bien y no puedes hacerla de la misma manera. O sea, tienes que como bajar un poco igual el calor y que se vaya como calentando un poquito más por dentro, porque si esa grasa no se funde, al final no vamos a poder saborear la carne, como se va a quedar fría por dentro y esa grasa al final no va a tener la misma textura ni el sabor, que al final es un poco la clave, ¿no? Yo en casa cojo la sartén cuando voy a hacer carne, la pongo al fuego sin aceite, sin nada. Y cuando ya el material tiene mucho calor es cuando, que tú entiendes, ¿no? Cojo la chuleta por los lados donde está la grasita, fundo la grasita y luego coloco la chuleta. ¿Eso está bien? Claro, porque es que ya utilizas la misma grasa del animal y no necesita aceite. Es perfecto. Y en la parrilla, ¿cómo se
yo entiendo que esto es un podcast para cocineros, pero hay mucha gente que los domingos arranca su parrillita, lo que sea y tal. Bueno, yo iría antes a cómo se arranca una parrilla, o sea, me refiero, que parece como lo ¿Cómo súper se fácil, pero empieza? ¿cómo se empieza? Joder, ¿y hay que ir tan atrás? No, esa era mi cabeza, perdón, que continúa. sí, No. ¿Cómo se arranca una parrilla? Y aparte hay encendedores, ¿no? Para arrancar la parrilla, para que encienda bien la... Vamos a hablar así un poco tips de carbones, madera sí o no, y qué tiene que tener una parrilla para que... Lo primero, invitar amigos. Cerveza fría. Cerveza fría. Y luego, pues bueno, al final depende, ¿no? Pero si nosotros que siempre buscamos la perfección, pues al final yo iría a una parrilla de acero inoxidable, bien estructurada, y luego el carbón o la combustión, pues hay diferentes tipos, ¿no? Yo, si te has gastado muchísimo dinero en la carne, no me compraría ni madera, simplemente utilizaría un carbón que ahume un poco, que le dé un poquito de ahumado, pero que no le dé demasiado sabor, ¿no? Y por ejemplo nosotros utilizamos un carbón que se llama Marabou, que es maravilloso porque tiene muchas calorías y sobre todo lo más importante, que tiene los volátiles, lo que impregna la carne es muy bajo. Entonces te da un ahumado neutro y no demasiado agresivo y no le da mucho sabor a la carne, ¿no? ¿Con el de los Reyes Magos se podría hacer? Sí, se puede hacer con todo, pero... Explícanos un poco más lo del carbón, porque hay varios tipos de carbón, ¿no? Sí. ¿Y qué carbón tenemos que pedir para...? Bueno, al final ahora hay carbón de coco también, que tiene muchas calorías, hay carbón de encina, quebracho, hay mucho tipo de carbón vegetal que para mí es el mejor, pero cuando vas a las gasolineras y en sitios así te venden un carbón que está como muy machacado y eso al final hace que dé mucho sabor a la carne y se te apaga enseguida. Entonces merece la pena buscar un buen carbón, Marabou o quebracho blanco o un carbón vegetal bueno ¿El gómez qué tal? que te dé pues muchas calorías y que sobre todo que no le dé demasiado sabores. Hay que encender bien la brasa, dejar que consuma un poco y luego después es cuando tienes que hacerlo, ¿no? Tú no pones madera en tu casa. Sí, pero es lo que vamos. O sea, si tú quieres hacer un pollo y quieres hacer un pollo bueno y le quieres aportar un sabor, me parece muy bien, pero una carne que te has gastado un dineral en añadirle un sabor extra, Que sepa ella, ¿no? yo creo que no lo necesita, ¿vale? Entonces por eso buscamos un poco el ahumado neutro, que le da un poquito de ahumado, pero no le quita sabor a la carne, ¿no? Porque, Miguel, hablábamos de plancha, parrilla, tal. ¿Qué razas, hay razas o crianzas? Bueno, luego está el melón de las maduraciones y tal, pero mejores y peores para tipos o tenéis claro que lo mejor es la parrilla, o os metéis en estos jaleos de contar al cliente final. Vamos a ver, nosotros yo creo que entendemos muy bien a la vaquita, ¿no? Pero ya el cómo hacer la carne, nosotros ahí no llegamos. Necesitamos que personas como vosotros, los grandes cocineros, seáis capaces de hacer de nuestros productos que sean unas joyas en el plato, pero si no estáis vosotros, nosotros ahí no llegamos, ¿no? Pero sí que nos entiendes en el punto en el que nos pasa muchas veces a los cocineros, que es la irregularidad del producto, ¿no? Eso es fundamental, eso es fundamental. El que un producto sea muy regular es importante en todo, ¿no? En la crema de afeitar que utilices, en la colonia, en cualquier producto que compres, tiene que ser muy regular. Y si el producto no es regular, te sientes engañado. Entonces hay que comprar productos que tengan una marca, que la marca te garantice que el producto siempre es igual. Nosotros somos ganaderos apasionados con lo que hacemos. Damos fe los tres Sí. de que lo sois, que estuvimos viendo tu casa hace poquito y flipamos, ¿no? De todo el empeño que ponéis en toda la cadena, o sea, lo pasamos increíble. ¿Cuándo volvemos? Nosotros hacemos 8 tipos de carne diferentes, ¿no?
Y para cada tipo de carne utilizamos una raza, pero siempre la misma raza para ese tipo de carne. Siempre la misma alimentación. Cada raza, según el producto que quieras utilizar, tienes que utilizar una alimentación u otra. Porque no es la misma alimentación para un culturista, por decir algo, no sé, a una persona que está siempre sentado en un despacho y no hace deporte. Tiene que tener distinta alimentación. Pues en los animales pasa lo mismo. Tienes que utilizar una alimentación muy específica para esa raza y para ese tipo de carne que tienes que tener. Y eso es lo que hace que consigas siempre un producto igual, la misma raza, la misma genética, la misma alimentación y el mismo manejo. La forma de criar al animal y el tiempo que va a estar el animal con ese tipo de alimentación, y la edad, que siempre tenga la misma también al sacrificio. No hay Entonces, razas- siempre es igual. No hay razas mejores o peores, ¿no? No, Bueno, todos no. los animales son buenos, Y no- cada uno para una cosa. Claro. Yo lo que digo es que lo hacéis realmente bien, pero no son tornillos. O sea, siempre les digo a la gente, porque la gente cuando viene al restaurante dice, no, es que la Simmental es mejor. Y yo, cuidado, o sea, la Simmental, o sea, hay una pieza Simmental que es maravillosa y otra Simmental que igual no es tan maravillosa. Es verdad que nosotros pues, utilizamos cierto tipo de razas que sabemos que Simmental, la rubia gallega o la frisona, que son carnes como que son las que más utilizamos, pero siempre partiendo de la base de que no son tornillos. O sea, que Iñaki, la raza es igual que los vinos, la variedad de uva, ¿no? Con la misma variedad de uva, dos bodegueros hacen dos vinos totalmente diferentes. Entonces, como tú estás hablando ahora, es que es una Simmental. Oye, no se parece nada a la que comí el otro día en no sé dónde. Entonces, depende de la vida que haya tenido esa Simmental, lo que haya hecho el ganadero con ese animal, la alimentación que le haya dado, el tiempo de alimentación y la edad de sacrificio y el manejo. Depende de muchas cosas. Por eso digo que lo mejor es comprar productos con marca, que la marca te está garantizando este producto es de este tipo de animal, con esta alimentación y con esta edad. Y aunque no van a ser todos exactamente idénticos, pero es lo más similar posible. Si es una Simmental de 5 años con una alimentación que solo ha comido 3 meses grano y la han sacrificado, es diferente a otra Simmental que la han matado con 18 años y ha estado comiendo grano 3 años. ¿Cómo va a ser igual? Y es una Simmental lo mismo, pero la carne no tiene nada que ver. es muy interesante lo que hacéis, porque yo siempre pienso que, siempre hablo con los grandes distribuidores, y que cada vez yo creo que es una tendencia, la gente quiere saber de dónde viene la carne, qué alimentación tiene. Y ellos, claro, los grandes distribuidores no se quieren meter ahí porque es mucho trabajo, pero creo que la tendencia hoy en día es saber más de dónde viene el animal, en qué granja ha estado, qué ha comido, porque eso nos va a dar mucha seguridad y mucha regularidad, ¿no? Sí, sí, cada vez tenemos más responsabilidad los cocineros. Y la gente también, ¿no? El consumidor al final también tenemos, También. tenemos más conciencia de, oye, ¿y esto que me estás dando o esto qué es? Yo no sabía que había una raza que se llamaba Simmental, querido Watson, ni nada de esto. Pues sí. Es una raza de carne, no es una raza de leche, por ejemplo, ¿no? Tiene... El día, perdonadme, el día que fuimos a tu casa, yo aprendí una lección de vida que es, porque tenéis reses, una barbaridad. Y se puede poner mucho cariño o que el cariño no está reñido con el volumen. Totalmente, Aquel día lo aprendí y dije, es posible. totalmente. Y he comido en tu casa y me gustaría abrir el melón de carnes maduradas o no, ¿por qué no te gusta la carne madurada? Vale. O de grandes maduraciones. Vale. Y luego de ahí del tirón, cuéntanos cuando te llega comanda, chuleta, al punto, tal, ¿cómo gestionas? ¿Cuál es el proceso? Saco, atempero, pam, montoñito de sal, ¿por qué, cuándo, cómo? Vale. La maduración, muy importante. Lo primero, la maduración es vital, porque si no le diéramos esa maduración de 15 días mínimo, no podríamos digerir esa carne, ¿vale? O sea que partimos de la base de que la maduración es vital. Luego, a partir de los 15 días, pues depende de cuánto lo dejes,
el producto, o sea, va a ir perdiendo jugo y van a ir apareciendo, pues luego igual él lo explica mejor, pues, óxidos, o sea, cosas como secundarias o terciarias que no son de la propia carne, ¿no? Entonces yo creo que a mí me gusta la carne, me gusta el sabor de la carne y el jugo, que para mí es lo que le da el sabor. Entonces, cuanto más lo dejemos madurando, eso lo va a perder. Entonces yo no quiero perder eso. Y yo cada vez voy como bajando la maduración porque es que me encanta ese sabor. Me encanta comer la grasa, ya os he dicho. Pero Si está perdona que un te poco- interrumpa, porque entonces en los restaurantes nos dicen todo el rato, ¿y esta carne madurada 500 días? Porque está muy de moda esto. Para mí es una pérdida de tiempo, de dinero y de producto. O sea, porque al final no gana. Siempre que hacemos una cata, siempre ganan las menos maduradas. ¿Por qué? Porque es muy difícil guardar en tu memoria el sabor, ¿vale? Tú comes un día una carne madurada y está muy buena esa carne y te acuerdas y dices, pero si inmediatamente después de comer esa carne comerías otra muy poco madurada, dirías, ostras, no sabía nada la anterior. Es muy difícil guardar en la memoria esos sabores, ¿no? No sé si quieres aportar algo en ese sentido. Estoy de acuerdo contigo, Iñaki, totalmente. La carne necesita una maduración, pero yo creo, bajo mi humilde opinión, que una maduración justa, tampoco excesiva, ¿no? Porque todo necesita un equilibrio. Si te pasas de maduración, yo creo que perdemos mucho con el producto. Esa es mi opinión, ¿no? No, y luego, cuidado, que hay una microtoxina que ya sabemos que prolifera a partir de 50, 60 días, que claro, yo se lo digo a los clientes y me dicen, ya, pero fumar también es malo. Bueno, vale. Y digo, vale, tienes razón. O sea, es cuestión de gustos, al final. Pero sabemos que hay una cosa que no es buena para nuestro organismo y que te la estás comiendo y encima estás pagando más dinero todavía. Entonces, yo siempre digo, joder, pero ¿cómo? Pues bueno, pues al final hay gustos. Bueno, yo he comido en tu casa carne claramente no muy madurada, con sabor y hiper agradable. O sea, decir, hostia, no quiero mucho más. Es que... ¿Y cómo es lo de comanda? Vale. Al final, bueno, nosotros como solo vendemos la carne, no tenemos problema en tenerla cortada, atemperada, porque sabemos que lo vamos a vender en el día. Entonces creo que es muy importante. Entonces nosotros preguntamos al cliente, ya tenemos piezas cortadas, la temperamos bien y nunca preguntamos el punto de la carne. Nosotros pensamos que el mejor punto de la carne es que esté caliente por dentro, muy importante. Pensamos que unos 48 grados internos, que tenga una reacción de Maillard buena y nunca preguntamos. Eso sí, cuando llevamos la carne a la mesa preguntamos, ¿quieren ustedes más hecho? Porque siempre podemos hacerlo un poco más. Si sería menos, pues ya sería... O sea, siempre la difícil. servís poco hecha. Siempre la servimos poco hecha y luego preguntamos, oye, si usted la quiere más hecha, nosotros se lo hacemos más, pero no preguntamos el punto de la carne. Y luego otra cosa que un poco nos diferencia es el parrillero es el que sirve la carne, que para mí es vital. Lo que he dicho antes, la carne, si tú la has hecho, la dejas aquí y le dices al camarero, oye, está a la mesa 5, si está un minuto ahí, ya está perdiendo la carne. Para mí es vital O sea, acabáis y que lleváis. el parrillero que está bueno. haciendo, el que te hace la carne, es el que te va a servir. Es el que maneja un poco el tiempo de las comandas y todo. Y él dice, oye, la mesa 5, la carne ya está, vamos con eso. Porque es que nos dedicamos a eso y solo hacemos eso. Entonces, para mí es vital esa conexión de parrilla y mesa. Muy bueno. ¿Y a qué hora sacas la carne a temperar? 2-3 horas antes. O sea, al final hay una leyenda que no hemos hablado, que es la sal, ¿vale? ¿Cuándo ponerla? Ahora, eso quiero que me lo cuentes, quiero que me lo cuentes todo. Pues, Todo. a ver, sabemos que la carne absorbe la sal que necesita, pero lo hace a temperatura corporal, a unos 37 grados. Entonces, por eso necesitamos que la carne esté atemperada. Y la ponemos, cuando la ponemos en la parrilla, le ponemos sal. ¿Por qué? Porque si se la ponemos al final, no le da tiempo a absorber la sal que necesita. Entonces, otra cosa que a mí me molesta mucho es que una vez determinada le pongan sal por encima. Si es Maldon y es tal, vale. Pero al final, el sabor, Ya tendría que estar dentro de la carne. queremos que esté en la carne, no que tú le eches mucha sal y O sea, digas, echas sal gorda, que es la qué que... sabrosa. ¿no? Sal ¿no? gorda. Sal gorda. Nosotros utilizamos sal marina, le ponemos mucha sal porque al final va a absorber lo que necesita y luego el resto se lo quitamos.
retirársela porque la sal gorda, la sal marina, al comer sería... Y Iñaki, te entra la comanda esa, ¿no? Que van a tomar primero una ensalada de tomate, tal, no sé qué, y tienes ahí una media hora, 40 minutos hasta que pasa esa carne. Coges, ya está temperada y que la marcas en el... Lo que hacemos es, aceleramos un poco el proceso, le hacemos la primera reacción de mallar y luego la sacamos fuera. Vale. Depende, al mediodía, como la carne no está tan atemperada, o a veces no la sacamos. Podemos mantenerla ahí porque se va atemperando y cocinando mientras el cliente está comiendo. Pero por la noche, que ya lleva bastante tiempo la carne, la tenemos que sacar, porque esa carne que ya está muy atemperada, si tú la dejas en la parrilla va absorbiendo calor y se va cocinando, y al final, si no tienes cuidado, se te puede cocer, ¿vale? Entonces, aceleramos el proceso, hacemos una primera capa y la sacamos fuera con la sal, y hay una leyenda que dice que la sal absorbe los jugos. Sí, es verdad, pero 2 o 3 horas necesita para que le quite los jugos. Pero en ese proceso de 15, 20 minutos que va a durar el proceso de hacer la carne, no le va a sacar ningún jugo y va a absorber la sal que necesita. Sí, esas sales que se ponen rojas de chupar el agua, ¿no? Pero tendría que estar 2 o 3 horas, que no le vamos a dejar. Y sí que necesita ese tiempo para que absorba. Entonces, la marcas, sacas, echas la sal que ya le habías puesto por... Sí, por el lado crudo. Por el lado crudo. Y también ayuda a la reacción de mallar para suavizarla. La sal ayuda... Pero espera, por el lado crudo. Sí. Das vuelta, vuelves a colocar sal, sacas. Pasan 20 minutos. Cuando... Dame la mesa 4. Sale la mesa 4. Vuelves a colocar en la parrilla. Y le puedes añadir toda la sal que quieras. 3 minutos. Depende de cuándo has sacado la carne de la cámara, depende de cómo esté la carne. No toda la carne se hace igual, hay carne Cuéntanoslo todo, ¿eh? No te dejes nada, ¿eh? No. Todos los truquitos, Se están dejando cositas. ¿Qué te huele a ti? ¿Qué? Me huele... No sé científicamente cómo es, pero es verdad que hay carnes que les cuesta mucho más coger temperatura y a otras no. No sé por qué puede ser, pero es verdad que hay carnes que se hacen enseguida, supongo que será por la edad o no sé por qué, pero es verdad que hay carnes que se cocinan enseguida y hay carnes que, a no ser que tenga fiebre o que esas nunca se terminan de hacer, que se quedan rojas, y eso es algo que igual deberíamos de hablar, que no se dice, pero hay carnes que a la hora del sacrificio, cuando tienen un problema, el animal está estresado, se le sale fiebre, ¿no? De eso no hemos hablado y... Eso, te lo explico. Un animal tenemos que intentar que cuando llega el sacrificio llegue relajado, no tenga estrés, porque si al animal le creamos estrés antes del sacrificio, lo que hace es quemar el glucógeno de los músculos. Es lo mismo que si nosotros no estamos acostumbrados a correr, nos ponemos a correr, nos dejamos una paliza a correr, luego tenemos agujetas, hemos quemado el glucógeno de los músculos. Pues eso es lo mismo lo que le pasa al animal si le creas un estrés antes de sacrificarlo. Por eso nosotros, el transporte, que es algo vital, el transporte de la granja, donde ha estado el animal engordando, hasta el matadero donde se va a sacrificar, hacerlo por la noche. Entonces intentamos que los animales yacen por la noche para que vean menos jaleo y hacen más relajados. Porque el animal, cuando le sacrificas con estrés, pasa lo que está diciendo Iñaki. Ese animal, la carne va a tener el pH subido. Al tener un pH subido, esa carne tiene la acidez subida, que es el pH. Entonces esa carne, si la envasas al vacío, a la reacción con el plástico, empieza como a descomponerse y huele mal. Esa carne, cuando tú la tocas, está pegajosa, que no la pasa nada, que no es malo, sí, no te vas a envenenar. Pero ¿no? tiene como sombras, o sea, se ve claramente, se pone oscura, se ve muy oscura y no se cocina, a veces se queda muy dura y se ve claramente. Miguel, o sea, aparte de que sé que ahora te encanta el stick tartar, Hay que probar el tuyo. parece que está todo inventado siempre y que es imposible darle más vueltas a las cosas. Pero me gusta lo que habéis hecho ahora de buscar, de inspirándoos en la carne ibérica y en el despiece del ibérico, hacerlo con la vaca, ¿no? Aquí se abre una puertecita a cosas chulas, ¿no? A un abanico, a un secreto, pero de vaca. Efectivamente. Tiene sentido esto, ¿no?
Sin ninguna duda. Nosotros hacemos despieces que no son los habituales de las carnicerías de este país por dos motivos. Uno, en la línea que hacemos de carnes de Aberdeen Angus, que es una carne con mucho engrasamiento dentro del músculo, es una carne similar al cerdo ibérico, ¿no? Es el homogéneo al cerdo ibérico. Entonces, esas carnes te permiten hacer unos cortes similares al cerdo, lo que tú dices, y hacer unas cosas muy chulas. También tenemos algunos cortes que hacemos que aquí en España no se ven, como es el petit tender, que son cortes que se venden mucho en Hong Kong, por ejemplo, que para nosotros es un mercado muy interesante y es un corte que allí está muy valorado, ¿no? Entonces en nuestros catálogos de cortes vemos cortes diferentes a los que hemos hecho siempre para las carnicerías tradicionales de España. Tenemos que acabar. Sí. Dándoos las gracias por venir, por dedicarnos vuestro tiempo, por venir desde lejos. Y quiero pensar que charlas como estas tan bonitas nos mejora al sector, a los cocineros, en casa también. ¿Tú haces parrilla en casa? Yo debería hacer mucho más. ¿O qué haces tú en casa? Pues yo en casa lo que hago es pedir. Pues está bien también. Está bien también. O ir a las casas vuestras a disfrutar. Un Armando, por ejemplo. Un Armando, por ejemplo, pero ahora con todo lo que me habéis contado, la verdad es que siento que estoy mucho más preparado y que tengo mucho más ganado. Sí, sí. Bien tirado. Llevas toda la tarde esperando este momento. Estaba esperando para esto. Gracias a los dos por venir. Gracias a vosotros por invitarnos. Gracias a vosotros. Un placer.